espaciales siempre se ve contrarrestada por el miedo a qué o a quién podamos descubrir. Viaje a la ciencia ficción. Naves espaciales y alienígenas. El viaje espacial es la mayor historia de aventuras de los tiempos recientes, y fue la ciencia ficción la que allanó el camino, abriendo un nuevo horizonte para la imaginación humana. El ansia de descubrir qué hay más allá del mundo conocido ha inspirado a generaciones de exploradores. Durante siglos partieron rumbo a las regiones más remotas del planeta, regresando con maravillosas historias de descubrimientos. Estas fueron la inspiración para el primero de los grandes narradores de historias de la ciencia ficción, Julio Verne. Escribió maravillosas descripciones de fantásticos viajes alrededor del globo. Lo que diferenciaba a las historias de Julio Verne de las demás fábulas de aventuras fue su imaginativo uso de la ciencia y la tecnología para transportar a sus héroes en sus aventuras. Inventó un submarino para visitar un mundo submarino tan ajeno a sus lectores del siglo XIX como son las lejanas galaxias para nosotros. E incluso imaginó una nave espacial que podía viajar a la Luna. La importancia del trabajo de Verne es reconocida por uno de los más grandes escritores de la ciencia ficción moderna, Arthur C. Clarke. Creo que Julio Verne fue uno de los escritores de mayor influencia que jamás haya vivido. Por supuesto que pensamos en él, sobre todo como un escritor de ciencia ficción, que describió fabulosos inventos, pero su verdadero interés, creo yo, fue la exploración, el descubrimiento y la aventura. El genio de Verne fue capaz de hacer que lo fantástico pareciera plausible. En su relato de la Tierra a la Luna, los héroes de Verne llevan las teorías de la balística hasta sus límites y más allá. Su nave es un proyectil en forma de bala que es disparado al espacio por un extraordinario cañón enterrado a gran profundidad. El impacto del disparo hubiese matado a la tripulación, pero los lectores de Verne, conscientes de las maravillas que lograban los ingenieros del siglo XIX, estaban preparados para suspender su incredulidad. Algún día puede que todo esto fuera posible. De hecho, Verne estuvo muy cerca de acertar con el viaje a la Luna. Tras su viaje a la Luna, sus héroes amerizaron en el Pacífico, al igual que los astronautas que por primera vez orbitaron la Luna en 1968. Verne seguía los pasos de una larga tradición. El sueño de la humanidad de realizar el viaje a la Luna ha fomentado gran cantidad de ideas que van de lo extraño a lo absurdo. Un mítico rey de Persia fue elevado a los cielos por 4 águilas, tentados por trozos de carne fresca. Algunas ideas resultaban más plausibles que otras, pero el equilibrio entre lo fantástico y lo posible fue siempre fascinante. En 1902 llegó a las pantallas la primera película de ciencia ficción. El maestro de los albores del cine, Georges Méliès, hizo del viaje a la Luna un espectáculo. Se divirtió a lo grande al disparar un proyectil similar al de Julio Verne al espacio, dándole al hombre de la Luna algo que pensar. Muchas de las técnicas de los cineastas de ciencia ficción modernos han derivado de los experimentos en efectos especiales del pionero Méliès. Sus aventureros parecen hallarse en casa en la Luna. Por primera vez el público que asistía al cine iba a poder contemplar una de las imágenes más impactantes del siglo XX, la visión de la Tierra como un planeta visto desde el espacio.
Méliès se había inspirado en un libro escrito un año antes por el famoso escritor inglés de ciencia ficción H.G. Wells. Wells había encontrado una solución alternativa al peliagudo problema del vuelo espacial. Imaginó una sustancia llamada cavorita. Esta pasta mágica hace que cualquier cosa o persona sea inmune a la fuerza habitual de la gravedad. Un viaje a la Luna en una nave esférica recubierta de cavorita es el principio de una alocada aventura. This is how it began. This is a solemn moment in history of mankind. La cavorita es el instrumento dramático que le permitió a H.G. Wells llevar a sus personajes a la Luna. Pero la cavorita es algo más que un truco antigravedad. Era una señal de que la gente estaba dispuesta a creer que pronto el progreso científico lo hará posible todo. En un tiempo en el que la tecnología estaba evolucionando a grandes saltos y bandazos, nadie podía estar seguro de qué nuevo invento sería la clave de los vuelos espaciales. Este asunto no es nuevo para el profesor Lawrence Krauss, físico nuclear y autor de la física de Star Trek. Uno debe ser extremadamente cuidadoso cuando es científico o alguien que escribe acerca de ciencia ficción para poder distinguir entre lo que es imposible y lo que es meramente impracticable o casi imposible. Es una distinción muy importante porque lo que resulta impracticable actualmente ocurrirá algún día. There's no telling how far this revolutionary rocket ship may travel. Perhaps into outer space. Perhaps to the very moon. El padre de la tecnología de cohetes fue el científico y visionario ruso Konstantin Tsiolkovsky. A principios de siglo, cuando Méliès estaba enviando a hombres a la Luna, Tsiolkovsky estaba diseñando los prototipos de cohetes y realizando los complejos cálculos que convertirían el sueño de los vuelos espaciales en realidad. Los cohetes y no los cañones iban a ser la tecnología de la era espacial. Tsiolkovsky era un narrador de historias, además de un científico. No solo resultaron fundamentales sus descubrimientos científicos para los programas espaciales ruso y americano, sino que además sus historias sobre vuelos espaciales marcaron el inicio de la larga relación entre los primeros científicos de cohetes y la ciencia ficción. Puede que el vuelo espacial se hubiese producido eventualmente, aunque la ciencia ficción no hubiese existido, pero lo dudo bastante. No obstante, casi todos los ingenieros y científicos que trabajaron en el espacio sobre naves espaciales se vieron influidos por la ciencia ficción y algunos de ellos, bastantes, escribieron sobre ella. El científico alemán Hermann Oberth fue uno de los grandes pioneros de los vuelos espaciales. Desarrolló las teorías de Tsiolkovsky sobre la tecnología de cohetes en los años 20, y sus ideas se utilizaron en el guión de la película de ciencia ficción de Fritz Lang, La mujer en la luna. Con la colaboración de Oberth, la película se convirtió en una extraordinaria predicción de lo que estaba por llegar. Oberth trabajó en el set ayudando a diseñar el cohete, asegurándose que fuese lo más próximo posible a la realidad. 40 años antes que el hombre aterrizase en la Luna, el público podía hacerse una idea de cómo sería posible un vuelo espacial. La película fue la primera en basarse en conocimientos científicos realistas. Pero no solo era la tecnología lo que hizo que la mujer en la Luna fuese creíble. La película introdujo la tensión de la cuenta atrás previa al vuelo. Jugaba con el extraño concepto nuevo de la ingravidez. Sobre todo mostraba las maravillosas posibilidades de los viajes espaciales. Pero lo realista de la película provocó su prohibición por parte del dictador alemán nazi Adolf Hitler. Ordenó a la Gestapo destruir los planos y la maqueta de la nave espacial. Él tenía otras ideas acerca del uso de la tecnología de cohetes.
Se interrumpió la investigación en el campo de los viajes espaciales al tiempo que los científicos alemanes tuvieron que convertir sus diseños en máquinas de guerra. Sus experimentos continuaron a un ritmo febril. En un principio resultaron espectaculares fracasos. Pero para 1944 sus cohetes V2 volaban cientos de millas para llevar muerte y destrucción al corazón de Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hermann Oberth y el equipo de cohetes alemán fueron persuadidos para trasladarse con su experiencia a América. El programa americano de cohetes aplicados a armamento y al espacio. A medida que la investigación en cohetes evolucionó, el público americano estaba siendo preparado por las historias y películas de ciencia ficción para la eventual realidad de un viaje a la Luna. En 1950, la industria del cine volvió a acudir a los servicios de Hermann Oberth como asesor técnico. La película Con destino a la Luna se basaba en una historia de Robert Heinlein, el principal escritor americano de los años 40 y 50. Sure. That's Los Angeles. That's New York. Can you see Brooklyn? Sure, there's Brooklyn. I wonder who's pitching. La visión de la Tierra desde la Luna seguía siendo una experiencia mágica. En el cambio, a principios del siglo había sido un sueño de los albores del cine. La película de los años 50, Con destino a la Luna, mostraba que ese sueño se hallaba más cercano a la realidad. Forrest Ackerman, uno de los principales expertos de ciencia ficción del mundo, recuerda el impacto de la película. Con destino a la Luna, realmente le abrió los ojos al público respecto al potencial del espacio, porque se realizó de manera seria. Durante un momento de locura quisieron tener bailarinas en la Luna, y Heinlein lo eliminó. Y tuvieron al maravilloso artista Chelsea Bornsley, quien hizo una luna tan realista con sus fondos, sus decorados, que creo que por primera vez la gente se lo tomó en serio. Y esto era en 1949, solo 20 años después estábamos en la Luna. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. El 21 de julio de 1969 se habían unido finalmente la ciencia ficción y la realidad. El viaje fantástico alcanzó su destino. El viaje fuera de la Tierra no solo fue un triunfo de la tecnología, convirtió al espacio en la nueva frontera. En los años 50, las películas de ciencia ficción habían predicho que una vez que tuviésemos la tecnología para aventurarnos rumbo a lo desconocido, lo reclamaríamos como propio. By the grace of God, and the name of the United States of America, I take possession of this planet on behalf of and for the benefit of all mankind. Pero la humanidad estaba sumida en una espectacular carrera espacial entre las superpotencias de la Guerra Fría, Rusia y América, cada una empeñada en hacerse con este nuevo e inexplorado reino. He was Yuri Gagarin, the astronaut the Russians lionized as the first to orbit the Earth. It was the propaganda coup of the year. 3 men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. Este empeño competitivo distorsionó los sueños originales de los primeros visionarios de ciencia ficción, según el astronauta Story Musgrave. Cuando se alcanzó la tecnología que permitía emprender los viajes espaciales, olvidamos el sueño humano. Olvidamos por qué estábamos haciendo esto en realidad. Dijimos, vamos a viajar al espacio para competir con la gente del otro lado del charco. Vamos a demostrarles que nuestra estructura política y el modo en que dominamos la tecnología son superiores a los suyos. Donde quiera que hay un nuevo territorio, existe la posibilidad de conflicto. Desde la ciencia ficción popular de los años 30, revistas como Historias Asombrosas y Aventuras Fantásticas convirtieron el espacio en el escenario ideal para batallas épicas entre el bien y el mal.
Eran una evasión muy necesaria de la cruda realidad de los años de depresión en América. El espacio era un territorio tan salvaje y fascinante como el salvaje oeste. En vez de Mustangs, los vaqueros iban en cohetes y los indios podían tener hasta 8 brazos y el mismo número de ojos. Estas revistas eran un trampolín para héroes, personajes épicos dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a la humanidad de cualquier amenaza mortal del espacio exterior. Flash, get me out of here. Get me out. Dale, listen to me. Don't be afraid. We'll get you out somehow. Antes de trasladarse a la gran pantalla, Flash Gordon empezó sus andanzas como personaje de cómic. Cada semana, con la ayuda del brillante científico Hans Zarkov, luchaba a favor del bien contra el emperador del universo, Ming el Temible, del planeta Mongo. Yo tenía un par de héroes en aquellos días. Estaban Buck Rogers y Flash Gordon. Casi eran hermanos gemelos en cuanto a su firmeza y a su habilidad para superar cualquier clase de desastre. Claro que cada 7 días pensábamos que todo había terminado, lo que llamábamos un final en suspense. Se quedaban en una situación desesperada y teníamos que esperar hasta la siguiente semana para ver cómo escapaban. Pero eran la clase de hombre al que a cualquier niño le gustaría ser de mayor. A los niños de todas las edades les encantaban estos héroes. La misión de Buck era salvar a América de los mongoles rojos y de su archienemigo Killer Kane. Furious as the original Star Warrior, Buck Rogers. Hey, buddy, you take the controls and keep her as she is. We're headed for the planet Saturn. Yes, sir. Este era el mundo de los seriales del espacio, una combinación de glamour y escapismo, batallas míticas por la supervivencia que se libraban por toda la galaxia, en los lejanos confines del espacio. En los años 40, uno de los escritores más populares era Doc Smith, creador de la serie de Skylar y Lesman. Su trabajo ha sido desde entonces una inspiración para otros animadores. El mundo imaginario de Doc Smith surgía de las mágicas aventuras de la infancia. El espacio era un lugar en el que todas las fantasías se podían hacer realidad. Para Jack Cohen, un científico que colabora con muchos de los principales escritores de ciencia ficción, lo especial del mundo de Doc Smith era que todo era posible. Leía a Lensman en los años 50 y era estupendo. Simplemente debías desprenderte de cualquier creencia en algo que tuviera que ver con la ciencia. Se podía coger un abrelatas, un poco de cable y una vieja válvula de radio y alguna otra cosa y hacer un transmisor subluminoso. Solo tardabas un día, ya sabes, y necesitabas un par de cosas más como thorium y algunas otras que sonaran igualmente misteriosas al lector, y podías hacer cualquier cosa. Dad, it's me. I'm on board the ship. What now? Try to slow it down, son. The controls are basically the same as your psych rotor. Is it responding? I think so. I'll try to bring her in for a soft landing. La fascinación por las fábulas heroicas en el espacio exterior ha seguido con la siguiente generación de jóvenes entusiastas. Las operetas espaciales se han trasladado de las revistas populares para proporcionarle argumentos épicos a películas de gran éxito. What are you doing? You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? You don't have to do this to impress me. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds.
Creo que la serie de la Guerra de las Galaxias es especialmente interesante en lo que respecta a películas de ciencia ficción, porque está muy firmemente enraizada en la tradición de las historias de ciencia ficción de los años 30. Claramente es E. Smith y Lensman, y ese tipo de historias hizo las hace reales. Para todos los que crecimos con esa clase de cosas, es emocionante, es cósmico, y ahí tenemos al gran Darth Vader. Ya sabes, todo el mundo odia a Darth Vader. Es estupendo. Todo el mundo comprende el conflicto entre el bien y el mal. There is a great disturbance in the hall. I have felt it. We have a new enemy, Luke Skywalker. Yes, my master. He could destroy us. Los orígenes de la Guerra de las Galaxias se hallan en el folclore antiguo. Para hacerse un hombre, el héroe debe luchar con su conciencia al tiempo que recibe su poder de una clase de fuerza religiosa contra los males del materialismo y el poder. Hasta hay una princesa que se mete en todo tipo de problemas y el héroe tiene que luchar para salvarla. Es un cuento de hadas de ciencia ficción ambientada en la frontera del espacio, pero la necesidad que la narrativa tiene de drama y acción nos aleja mucho de la realidad de los viajes espaciales. En la Guerra de las Galaxias, las batallas intergalácticas estaban basadas en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, pasando por alto el hecho de que no haría falta naves aerodinámicas en el vacío del espacio exterior. Los diseños de naves asombrosos pero poco prácticos han dado como resultado algunas grandes innovaciones. En la clásica opereta espacial Star Trek, la necesidad fue la madre de la invención. El Enterprise es una hermosa nave, pero no aterrizaría muy bien. Lo que de hecho llevó a Gene Roddenberry a decir inicialmente en la serie original, ¿cómo vamos a bajar a la gente al planeta para que ocurra la acción? Y dijo, bueno, bajémoslos por teletransporte. Simplemente haremos un transportador. De hecho, se debía a un planteamiento práctico. No tenían dinero para mostrar una preciosa nave de transporte cada semana. We've traced the shuttle's energy signature to this point on the surface, but there's too much interference to scan the location. Unintentionally jamming our sensors? It looks more like a natural phenomenon. There's an unusually high amount of EM interference in the planet's magnetosphere. Can we transport through the interference? We could. There could be 50 Borg down there waiting for us, and we'd never even know it. I think we have to take the risk. Agreed. Take a well-armed away team and transport down to those coordinates. Have the transporter chief keep a permanent lock on your signals so we can get you out of there at the first sign of trouble. Yes, sir. Mr. Worf, you're with me. Riker to Enterprise. We're on the surface. En la ciencia ficción, naves de todas las formas y tamaños han sido enviadas para explorar la última frontera. Ya sea que viajemos en un vistoso crucero galáctico o en una rosquilla voladora, nuestro muy humano deseo de explorar sigue siendo una fuerza tan poderosa como siempre. Siempre queremos adentrarnos más y más en el espacio exterior. 3, 2, 1. Diseñar naves espaciales capaces de cruzar las enormes distancias más allá de la Luna, hacia las galaxias más distantes, ha sido uno de los mayores retos para los escritores y cineastas de ciencia ficción. El viaje de salida a través de nuestro propio sistema solar es en sí misma una sobrecogedora aventura. Nos lleva más allá de planetas, cada uno de los cuales supone un destino que ha fascinado a antiguos autores y a escritores de ciencia ficción modernos por igual. Y más allá, la perspectiva de 100 billones de estrellas solo en nuestra galaxia y 1 billón de billones en el universo más allá. En 1968, un año antes de que el primer hombre anduviese sobre la Luna, se presentó el asombroso espectáculo de los viajes espaciales a través de grandes distancias en su faceta más dramática.
La película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, basada en una historia de Arthur C. Clarke, marcó el estándar para el realismo y la grandiosidad del espacio exterior. 2001 era una gran aventura épica que acababa con un viaje a Júpiter en una nave de apariencia asombrosamente realista. La película renovó la unión entre el programa espacial americano y la ciencia ficción. El diseñador de la nave de 2001, Harry Lange, había trabajado en el equipo de futuros proyectos de la NASA en los años 50. Al plasmar sobre el papel sus ideas visionarias, Lange había desarrollado una extraordinaria habilidad para diseñar naves espaciales futuristas. La oportunidad de trabajar en 2001 llegó gracias a un encuentro casual con el escritor Arthur C. Clarke. Él quería ver algunos de los dibujos que llevaba conmigo. Y me dijo, bueno, estoy trabajando en este momento con Stanley Kubrick en el rodaje o el posible rodaje de una de mis historias cortas, Viaje más allá de las estrellas. ¿Te gustaría trabajar en ello? Quiero decir que parece que tienes experiencia en el futuro de los viajes espaciales de verdad. Me refiero a los proyectos. Llamaré a Stanley Kubrick. A lo mejor le gustaría ver lo que tienes. Así que recibí una llamada a las 10 de la noche. A la mañana siguiente, en su suite, Stanley Kubrick me dijo, bueno, puedo conseguir mejores ilustradores que tú por 10 centavos en Nueva York, pero no cuentan con tu experiencia. En 2001, las naves de Lange resultaban asombrosamente convincentes. Parecían auténticas. Al verlas flotando en la inmensidad del espacio, el público se hacía una idea de la magnitud de la distancia que habría que recorrer para aventurarse incluso hasta los planetas más cercanos de nuestro sistema solar. Desde 2001, el público de algún modo espera que las naves espaciales que llenan la pantalla sean naves extraordinarias que se mueven por el espacio como gigantescos cruceros de batalla. Uno de los principales diseñadores en este campo, Sid Mead, es consciente que siempre hay que ir un paso más allá de lo que espera el público de cine. Para poder generar una sensación de asombro, debes usar algún cliché. Debes utilizar imágenes que la gente relacione con cosas asombrosas. Y puedo dar un ejemplo específico. Cuando estaba trabajando en la película de Star Trek con Robert Wise, el director, diseñamos el interior de la entidad Villar. Lo que hice fue tomar el ábside de una catedral clásica y girarla 90 grados. Así que ahora la vemos de este modo, en horizontal, en lugar de hacia arriba, y simplemente la rotamos. De modo que teníamos una configuración prismática, casi caleidoscópica, y el efecto resultó realmente asombroso. Una cosa es diseñar grandiosas e impresionantes naves espaciales, pero la ciencia ficción también se ha ocupado de las implicaciones humanas de viajar al espacio exterior. Un viaje que podría durar muchos años. Brian Aldiss, autor de un afamado estudio de ciencia ficción, revela una de las posibles soluciones. Hay varias maneras en las que se podría viajar una gran distancia. Digamos que hasta la estrella más cercana o alrededor de la galaxia. Una idea primitiva era la nave multigeneracional, en la que varias generaciones nacerían y morirían a medida que la nave viajaba lentamente hasta Alpha Centauri o donde fuera. Pero un viaje que pudiera durar cientos de años no era una de las proposiciones más atractivas. Así que la ciencia ficción debía encontrar una idea mejor para cruzar las enormes distancias que requerían los viajes intergalácticos. La estrella más cercana está a más de 3 años luz de la Tierra. Eso es aproximadamente 6 millones de millones de millones de kilómetros. La respuesta es un sistema de propulsión más veloz que la luz, lo que se ha convertido en un recurso maravillosamente simple y a menudo hasta divertido dentro de la caja de los trucos de ciencia ficción. Siempre hay un modo sorprendente de superar la barrera de la luz. 3, 2, 1, drop. Hyperdrive sequence begun. Hit it, Pinback. Brace for force field. La cantidad de combustible necesaria para viajar a una velocidad superior a la de la luz es inmensa.
Solamente para acelerar un solo átomo a una velocidad cercana a la de la luz, haría falta más combustible del que se produce en un año en la Tierra. Una solución que aporta la ciencia ficción es la de construir una nave en un asteroide y utilizar sus materias primas como combustible. Sean cuales sean las dificultades prácticas, la teoría de los viajes a una velocidad mayor que la de la luz es un tópico candente entre los científicos. Esto es lo que podría ocurrir, al menos en teoría. Sales al espacio en una nave a unas 200 millas de la Tierra y apagas los motores. Lo único que tienes que lograr es que el espacio entre tu nave y la estrella más cercana se colapse de manera catastrófica en un segundo, y que entonces el espacio entre tu nave y la Tierra se expanda de manera catastrófica en un segundo. Entonces miras a tu alrededor y estás a 200 millas de la estrella más cercana y a 4 años luz de la Tierra. Entonces vuelves a encender tus motores y haces el resto del camino en 1 hora. Así es como funcionaría el impulso de curvatura. Cualquiera que sea el medio utilizado para transportarnos en nuestro viaje de descubrimiento rumbo a los confines del espacio, sabemos que más tarde o más temprano tendremos que enfrentarnos a la vieja pregunta: ¿habrá alguien o algo esperándonos ahí fuera? Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures. Sir, we're being radar scanned. United Planets Cruiser C-57D, J.J. Adams commanding. Who are you? En 1972, la nave Pioneer 10 emprendió un viaje rumbo a los más lejanos confines de nuestro sistema solar. Un año más tarde pasó cerca de Júpiter y se adentró en las profundidades del espacio. La Pioneer llevaba consigo el primer mensaje en una botella de la NASA dirigido a cualquier alienígena que pudiera encontrarlo. Era un tiro en la oscuridad, basado en la asunción de que si nosotros existimos, seguramente debe haber vida en alguna parte del universo. La ciencia ficción lleva sacándole partido a esa posibilidad desde hace años. From beyond space, it came. An unspeakable terror so horrible, no man who saw it lived to tell another. Bone was its food, blood was its drink. All the earth was its prey. La amenaza de un polizón alienígena lleva el drama de los vuelos espaciales un paso más allá, jugando con nuestro miedo a lo desconocido. How could that thing have gotten aboard? And why? Just to kill us? What is the usual reason an intelligent creature kills? It's hungry. La ciencia ficción ha proyectado nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre cualquier tipo de forma de vida alienígena imaginable. Las hay de todo tipo de formas y tamaños. Es una oportunidad para dejar volar la imaginación. Si uno se encuentra en un planeta extraño, puede pasar de todo. Los orígenes de los alienígenas son al menos tan antiguos como la humanidad. Siempre hemos soñado con algún tipo de criatura fuera de lo común. Un oso que habla, quién sabe, un duende, cosas que aparecen por la noche, un fantasma, un vampiro, toda una serie de cosas imaginarias, a menudo imposibles. Los alienígenas eran la marca de la casa en las primeras revistas de ciencia ficción. Esos monstruos con ojos de insecto, como se los llegó a conocer, llevaron la fascinación por lo extraño y maravilloso del mundo natural hasta sus límites. Estas son las fantásticas criaturas que nos esperan si nos aventuramos en la frontera del espacio. Pero cuanto más extraño sea el alienígena, más cercano puede que esté de la realidad.
De acuerdo con el pensamiento científico actual, unos alienígenas que se parecieran remotamente a nosotros pertenecerían a la ciencia ficción. Otros planetas con sus propias condiciones para la evolución producirían alienígenas de aspecto muy diferente. Esta idea le resulta fascinante al profesor en biología Jack Cohen. Es muy difícil empezar a imaginarse lo que no se puede imaginar. Debe haber alienígenas ahí fuera, en los planetas alrededor de todas las estrellas de nuestra galaxia. Y creo que debe haber un gran número de trucos biológicos que los alienígenas de ahí fuera realizan, que ni siquiera podemos imaginar. El miedo a lo desconocido llevado a una nueva dimensión. Wait a minute, this movement seems to have life. Organic life. Los orígenes familiares de este alienígena lo hacen aún más terrorífico. Stephen Baxter, escritor de ciencia ficción. La película Alien es una historia de ciencia ficción, pero tiene muchos de los elementos de una historia de horror. Correr por pasillos oscuros, amenazas, estar atrapado por una fuerza horrible. Pero lo que la hace una historia de ciencia ficción, y para mí la hace aún más terrorífica, es el hecho de que está basada en principios racionales. El alien es una especie de visión de pesadilla de nuestra propia biología. Es la maternidad, la reproducción vuelta en nuestra contra. Esto es algo que tiene su propia lógica, podría existir. En cierto modo, es una predicción de nuestra ciencia moderna, el lado racional de nuestra alma que ha vuelto para enfrentarse a nosotros y acecharnos. No todo el mundo se toma en serio a los alienígenas. When I brought you on the ship, I thought you were cute. Al igual que los monos y los monstruosos, el espacio exterior también ha sido el lugar de encuentro con alienígenas mucho más avanzados que nosotros. El clásico de Arthur C. Clarke empezaba en el 2001 con el descubrimiento en la Luna de una extraña señal alienígena. Here's what started the whole thing. We thought it might be the upper part of some buried structure, so we excavated out on all sides. What's more, it seems to have been deliberately buried. A shrieking monolith, deliberately buried by an alien intelligence, starts man on a mission 500 million miles into space. La evolución humana está siendo observada por alienígenas muy superiores a nosotros. Arthur Clarke pensaba de un modo muy razonable que hay muchas razas más antiguas ahí fuera. Si estas criaturas están miles, decenas de miles o millones de años más adelantados que nosotros, entonces no tendrían el mismo tipo de pensamiento que nosotros. Tendrían el tipo de pensamiento que atribuimos a los dioses. Y creo que la idea de Arthur Clarke de que la galaxia debe estar poblada de razas más antiguas cuya ciencia nos parezca magia a nosotros debe ser cierta. La búsqueda del origen de los monolitos continúa en 2010 con el descubrimiento de vida en Europa, uno de los satélites de Júpiter. Para cuando Clarke escribió la última parte de la historia, que culmina en Júpiter en el 3001, la brecha entre la ciencia y la ciencia ficción parecía estar disminuyendo. Las fotos de Europa enviadas por la sonda espacial Galileo de la NASA resultaban intrigantes. ¿Podían indicar la existencia de algún tipo de vida inteligente? En una de las fotos se puede ver una línea muy fina y absolutamente recta, y si uno viera esto diría, bueno, obviamente esto es una autopista o una vía ferroviaria, y nadie puede explicarlo. Mide unos 200 kilómetros y es completamente recta, excepto por una pequeña curva donde hay un cambio en el terreno. Y todos estamos muy confundidos por esto, y de hecho estoy empezando a considerarlo inimaginable.
Sea lo que sea que nos depare el futuro respecto al descubrimiento de formas de vida alienígenas en el espacio exterior, los beneficios de un primer contacto han sido objeto de un acalorado debate. Si los extraterrestres se fijaran en el planeta Tierra, ¿traerían la salvación o la destrucción? La idea de que hay algo o alguien ahí fuera nos ha resultado siempre fascinante a los de la Tierra. Para algunos, los extraterrestres son una posible fuente de intervención divina, para otros, la mayor amenaza posible. A principios de siglo, una de las historias que más influencia tuvieron en la ciencia ficción nos planteaba la posibilidad de una invasión de la Tierra. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, empieza con una escalofriante descripción de la amenaza alienígena. Nadie hubiese creído en los últimos años del siglo XIX que este mundo estaba siendo atentamente observado de cerca por inteligencias muy superiores a las del hombre. Y sin embargo, a través del golfo del espacio, poderosas, frías y despiadadas mentes, lenta pero inexorablemente trazaban sus planes contra nosotros. La historia de Wells sobre invasores de Marte convirtió por primera vez en enemigos a seres de fuera con tecnología superior. El mismo miedo se hace patente en todas las películas de invasiones alienígenas. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're going to come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do. Guard, you need plenty of reinforcements. We'll get them. Lieutenant! Look! They slash across country like scythes, wiping out everything that's trying to get away from them. That explains why communication is cut the moment their machines begin moving. Montreal's blacked out. Nothing more's come through. Same thing that happened on the Pacific coast. Anything from them yet? La imagen de los invasores alienígenas destruyendo la civilización tal y como la conocemos ha cambiado con el tiempo para reflejar los miedos y paranoias contemporáneas. En la película de los años 50, La Guerra de los Mundos, las máquinas caminantes de la historia original han sido sustituidas por terroríficos platillos voladores, y la invasión de Marte es una velada alusión al miedo de una invasión comunista. Got to beat them. Forrest Ackerman, experto en ciencia ficción. En los años 50 teníamos la amenaza roja, y eso se comparaba con el planeta rojo, Marte, que nos amenazaba. Y creo que hubo bastantes películas que se basaban en el temor inherente que teníamos en esos tiempos durante la Guerra Fría. En una época en la que se advertía al público americano de que los rojos podían e intentarían cualquier cosa, la relación entre los comunistas y los pequeños hombrecillos verdes del planeta rojo, Marte, era fácil de ver. El miedo al comunismo dominaba la política americana. El modo de vida comunista se presentaba en la propaganda americana como una verdadera amenaza para la libertad. La ciencia ficción reflejaba este miedo. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror. ¡Check! Las vainas vegetales que llegaron del espacio robaban a los seres humanos sus sentimientos y emociones. Miles, where do they come from? I don't know. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spread. Estos eran los ladrones de cuerpos que amenazaban con hacerse con cada pueblecito de América. Esto es lo que ocurre cuando tu mente es controlada por una malvada ideología como el comunismo. Esto es lo que se siente. Así que es una dramatización de nuestros miedos y nuestras esperanzas respecto a nosotros mismos, vueltos en nuestra contra. Science fiction has never imagined so strange or terrifying story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. En Village of the Dame, el miedo es a la inseminación artificial por parte de los alienígenas. Los niños de ojos dorados que resultan de este emparejamiento antinatural quieren repoblar el mundo. Fiery, hypnotic eyes lurk the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Have we established anything about the origins of these children?
There is the possibility of the transmission of energy. Let me get this straight. You imply that these children may be the result of impulses directed towards us from somewhere in the universe? What we need is time to investigate. Are you aware of life on another planet? Son como los personajes de fábula del folclore popular que aparecen de manera misteriosa para alterar el orden establecido. Resulta aún más chocante al ocurrir en un pueblo aparentemente convencional de Inglaterra. La idea de que los alienígenas destruyan nuestras cómodas vidas tiene un atractivo especial que nos ha hecho menos receptivos a los beneficios potenciales del primer contacto. En general, las películas de ciencia ficción muestran un fuerte sentimiento de xenofobia. Aparentemente prevalece la creencia de que cualquier cosa verde, con una gran cabeza, merece ser borrada del mapa, sin hacer preguntas después. Esto no es un buen augurio, ya que si los alienígenas llegaran y nos dijeran: mirad, amigos, podríamos hacernos cargo de este planeta mucho mejor que vosotros. Podríais tener una utopía aquí si nos dejarais hacernos cargo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon: the arrival of a spaceship in Washington. Ultimátum a la Tierra se produjo en el peor momento de la Guerra Fría, durante la escalada en la carrera armamentística nuclear. En la película, la reacción humana al visitante alienígena es predecible, pero esta vez el alienígena no ha venido como invasor, sino en una misión para salvarnos de nosotros mismos. El mensaje es claro: la guerra nuclear amenaza a la seguridad de todo el sistema solar. La superioridad de su tecnología le da más fuerza al alegato de paz del alienígena. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. Como otros forasteros, los alienígenas producen una sensación de inseguridad e incluso miedo. Pero el rostro de lo desconocido podría ser amigable. A través de los ojos libres de prejuicios de un niño, el alienígena se convierte de enemigo en amigo. Es parte de la transformación necesaria para conseguir que la especie madure hasta el punto de que acepte a otras formas de vida. Las acepte por una sensación intuitiva de que en realidad no estamos solos. Hemos pasado por una enorme etapa cuando como especie nos hemos aceptado mutuamente, aunque no existan pruebas concluyentes de la existencia del otro. Esas pruebas de la existencia de los extraterrestres puede que lleven algún tiempo en encontrarse. ¿O acaso ya las tenemos? Puede que nunca nos encontremos con alienígenas. Las distancias entre las estrellas son muy grandes. Es posible que todos hayamos conocido alguno, pero que tengan una tecnología tan avanzada que no sepamos que lo son. Es posible que ya estén entre nosotros, en nuestras ciudades, por las aceras y en los parques. ¿Han venido ya a la Tierra alienígenas del espacio exterior? Siempre ha sido un problema reconocer a los extraterrestres. En Men in Black se supone que en un momento dado hay unos 1.500 alienígenas en la Tierra, pero como la mayoría viven en Manhattan, nadie se da cuenta. Uno de ellos regenta una dudosa casa de empeños. Hey, Kay. How are you? Showing me imports right now. I got out of that business a long time ago. Why do you lie to me, Jeeves? I hate it when you lie. Just hold on a second. I'm gonna count to 3. He'll do it, Jeeves. 1. I'm telling you, that man does not... El hombre de negro reconoce al alienígena, pero su aprendiz no. He's always crazy. Why don't you get a massage? Take a cruise. 3. Drop the weapon and put your hands on your head. I warned it. Drop the weapon! You warned it. Don't make me kill you. You have any idea how much that stings? Show us the merchandise or you're gonna lose another head, Jeeves. Mientras que los hombres de negro buscan alienígenas en Manhattan, el resto de nosotros esperamos que la búsqueda de vida inteligente progrese con los viajes espaciales. Los sueños de la ciencia ficción y de la ciencia coinciden porque ambos hacen la misma pregunta.
¿Qué o quién está ahí fuera? Si fuésemos visitados, claramente, quien quiera que nos visitase estaría cientos o miles de años por delante de nosotros. Si han encontrado el secreto a cualquiera que sea el método para superar las enormes distancias y han hallado el secreto de los viajes interestelares, estarán mucho más adelantados que nosotros. La magia de las naves espaciales y los alienígenas se vio en su faceta más dramática en Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. El miedo es sustituido por la fascinación. Es posible que los extraterrestres estén tan interesados en nosotros como nosotros en ellos. El tema del primer contacto con vida inteligente de Ahí Fuera inspira a la ciencia y a la ciencia ficción por igual. El siglo XXI podría proporcionar respuestas a ambas. You can choose to raid the caravan, or you can choose to guard it. This is a game where slaying monsters Science fiction does allow us to foresee the unforeseen, to prepare us for the future, for the unpredictable future. El escritor Arthur Charles Clarke puede considerarse la versión moderna de un adivino. Por su cultura, visión e inteligencia, ha asesorado a la ONU, Microsoft y la NASA. Fue el primero en proponer los satélites de comunicación y a la edad de 27 años demostró su viabilidad técnica. Hace 30 años, su guión para el filme 2001, una odisea espacial, fue muy adelantado a su tiempo y marcó el inicio de la investigación de la inteligencia artificial. Hablaremos de aquel joven, hijo de unos funcionarios de correos de Somerset, Inglaterra, que dejó aquel mundo para convertirse en uno de los visionarios más respetados de nuestro tiempo. El hombre que vio el futuro. El nombre de Arthur C. Clarke se hizo famoso con 2001, una odisea espacial. Pero con el próximo milenio despuntando en el horizonte, la fecha 2001 ya no sirve como símbolo del futuro. Por eso Clarke ha adelantado el calendario 1000 años, con su nueva novela 3001, la odisea final. Well, 3001 is about everything. And particularly the ending, it suggests that there's much more to everything than we imagined.
The millennium is really a very artificial thing, but it is useful for concentrating the mind. A pesar del tema, el siglo XXI quiso escribir el libro rodeado del decadente esplendor colonial del Gold Face Hotel de Sri Lanka, el país que él considera su hogar. I lived here in this room, made 1 or 2 trips outside, went home I think a couple of times for a few hours, but essentially I was in this room, for 3 weeks, and during that time I wrote the core of the book. Go to another place. There's no water. It's a drought. Right? Well, I had to get some peace and quiet away from my rather busy household. There's lots of humans and animals there, and there's things just are happening all the time, and phone calls, and so I realized I'd have to isolate myself. And this is one of my favorite places, and so I just hid here for 3 weeks. So it worked out beautifully. Clark no es el único famoso que ha recorrido los pasillos marmóreos del Gold Face. En la suite donde escribió 3001 se alojaron Lord Mountbatten, el duque de Edimburgo e incluso Richard Nixon. Pero es su relación con Clark la que él orgullosamente anuncia. Su busto mira fijamente a los nuevos huéspedes, un homenaje al autor de la ambiciosa 3001, obra que, según él afirmó, jamás escribiría. A couple of years ago, my agent told me that there was great pressure on me to do this, and I said, no way, and turned it down flat. Then they started to wave green paper in front of me until my eyes glazed over. But even then, I must say that I would not have done it purely for the money. I suddenly realized I had an opening, the perfect opening for the final installment, and that was it. ¿Qué tienes ahí, Eli? ¿Qué haces? Ay, mira, pues estoy actualizando mi cuaderno de avistamiento de aves. ¿Y qué aves ves? Pues mira, gorrión, check. Paloma, check. Cigüeña, check. Pocas especies veo yo ahí, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga, Pilar? Si soy de ciudad, esto es lo que veo. Hombre, pues te faltan unas clases de avistamiento. No te voy a decir yo que no. A ver cuándo me llevas a tu pueblo y me enseñas, ¿no? Bueno, algún día te llevaré, pero en el capítulo de hoy vamos a hablar de biodiversidad en parques renovables. Y además vamos a visitar uno de los más bonitos que hay. Hola a todos, yo soy Eli. Y yo Pilar. Bienvenidos a un capítulo más de Conexión a Tierra. Hoy descubrimos las distintas formas en las que se puede preservar la biodiversidad en plantas renovables. Por ejemplo, la planta solar de Endesa de Puerta Palmas, en Extremadura, con más de 10 hectáreas destinadas a la conservación del sisón común, es ya la primera reserva de aves esteparias en una planta solar. Mientras que en la de Carmona, en Andalucía, la variedad de flora de su espacio vegetal sirve como sustento para el primer apiario solar, cuyas abejas ya han producido más de 500 kilos de miel libre de emisiones. O la planta solar de Totana, en Murcia, que ya se ha convertido en el paradigma de estos oasis de biodiversidad. Allí, gracias a su corredor ecológico de más de 8 hectáreas, se ha conseguido restaurar el hábitat natural, permitiendo que multitud de aves regresen a su zona. Tantas que hasta se ha construido un hide dentro de la planta solar para que los amantes de las aves disfruten viéndolas. Nunca antes. Nos introduce en el extraño nuevo mundo del 3001 a través de los ojos de un astronauta revivido tras vagar por el espacio congelado durante 1000 años. 1,000 years does give you room to imagine almost anything which we could imagine how could be done in that period of time. So I've taken the things that interested me, things which seemed dramatic, and as well as being possible, and just developed them. Clark concibe un mundo en el que, entre otras cosas, se somete a los animales a ingeniería genética para crear una nueva generación de sirvientes domésticos. Las personas intercambian información tanto verbalmente como por contacto manual. Los grandes negocios a escala mundial y las telecomunicaciones llevan a la abolición de los usos horarios. A pesar de su convulsiva visión del próximo milenio, Clark afirma que el impacto del futuro puede ser un concepto del pasado
y que en el siglo XX, a diferencia de nuestros antepasados, nos hemos adaptado mentalmente a vivir en una constante revolución tecnológica. I think anyone coming, say, from the Battle of Hastings to our time would probably go crazy. I mean, everything would be totally strange. Whereas I suspect that if we were sent 1,000 years in the future, much of the technology, I mean, it would be strange and marvelous, but it wouldn't be totally alien. It's hard to imagine there'll be anything that will totally overwhelm us, but there may be, even in 100 years' time. Pocos prestarían atención a estas predicciones, de no ser por el prestigio de Clarke como hombre capaz de prever el futuro. Su ficción ha precedido invenciones del mundo real como el vídeo, el correo electrónico, las lanzaderas espaciales, el ordenador portátil o la clonación. Clarke no tiene laboratorio. Creo que nunca ha trabajado en un laboratorio. Su laboratorio está aquí, en la cabeza. Analiza las cosas como si las abriera, como se parte un huevo. Clarke quedará como uno de los grandes visionarios del siglo XX. Nadie conoce el futuro. Eso es esencial porque el futuro no es inevitable. Lo hacen en buena medida los propios humanos y el azar juega su papel. Sin embargo, es posible ver pautas que otros no han visto. Y creo que eso es algo que indudablemente Clarke ha hecho. Es de la clase de personas que el mundo necesita. Tenemos una increíble cantidad de especialistas, pero ¿cuántas personas tenemos que sinteticen ese conocimiento dando una visión del futuro? As far as the future is concerned, any political, sociological prediction is utterly impossible. Look at what's happened in the last 10, 20 years. The only thing you can do about predicting the future, the only area where there's any possibility of success is in the technological future. A lo largo de su vida, Clarke se ha valido de su imaginación de ciencia ficción para elevarse sobre el mundo real y concebir lo inconcebible, como cuando hace 5 décadas inició la revolución de las modernas telecomunicaciones. Towards the end of the war, I got this idea of using satellites as relay stations. British television started just before the war and stopped, of course, when the war began. So I'd seen some television and realized, of course, that the range of ground-based transmitters was very limited because of the curvature of the Earth. So obviously, the higher you could get, the better. If you could get right out into space, you could cover half the Earth in one go. And there was this particular 24-hour orbit, and the satellite at that height, at that particular distance, would stay fixed over the same spot on the Earth. So I wrote this up in a short article, and that's where the whole thing started. And sometimes I feel like the late Dr. Frankenstein. Tenía una gran visión de futuro respecto al potencial de los satélites. Ya en los 60 anticipó un mundo en que los satélites harían imposible la ocultación de información, porque cualquiera que tuviera un ordenador portátil podría difundir sus historias. Y lo escribió en un tiempo en que los ordenadores más pequeños tenían el tamaño de este hotel. I was rereading the article the other day, and it's interesting to see what I got right, what I got wrong. I didn't think it would happen as quickly as it did, but everything I said has happened. Ahora, años después, los satélites de comunicaciones vuelan por el espacio en la denominada órbita Clarke. Y magnates del satélite como Rupert Murdoch o Ted Turner siguen consultando al hombre que hizo que su negocio haya sido posible. On the whole, of course, the benefits are enormous, but sometimes I do see some of the violent, horrible programs, fictional programs, I do feel rather disgusted. But on the other hand, when we see what is really happening in the world, we've got to know what is going on before we can, create a sane, civilized world.
24 horas al día, 7 días a la semana. Compra tu coche cuando quieras. Gracias a Autogiro, comprar un coche es por fin fácil. Elige el coche de tus sueños y lo recoges cerca de tu casa. O te lo entregamos. Por fin comprar un coche es divertido. Encuentra ahora el coche de tus sueños en Autogiro. Pepsi, creada para disfrutar. Clark, mediante un acuerdo con los gobiernos de la India y Sri Lanka, se encargó personalmente de llevar la televisión a su país de adopción. Fue el primer particular del mundo propietario de una estación de recepción de satélite. Su casa sirvió como enlace de la CNN para toda Sri Lanka. Y la revolución de las comunicaciones que Clark ayudó a inspirar ha transformado su propia vida de trabajo. Clark vive donde quiere, en un pequeño paraíso. No obstante, está totalmente conectado al resto del mundo por la revolución de las redes. Vive, de hecho, en una casa electrónica y es un símbolo del potencial, de las posibilidades de vivir en cualquier lugar y, sin embargo, estar conectado al mundo del cambio y el avance tecnológico. We're still at the beginning of the satellite communications era, and as more and more satellites, more and more powerful ones, and people have their own individual receivers, telephones, and everything else, then we will have one global electronic family, for better or for worse. Clark reside en Cinnamon Gardens, un barrio residencial de Colombo, la capital de Sri Lanka, donde comparte casa con su socio y familia. Allí ha pasado la mayor parte de su carrera de escritor, tras un pequeño escritorio, concibiendo las ideas que le han convertido en el residente más famoso del país. I like the people, and it's a beautiful country, and it really has everything. Yeah, okay, so that to Muscatine, regular. This can be put in the file outside. Okay. Es un gran maestro sentado en su pequeño tecnoenclave, rodeado por las numerosas personas que le visitan. Siempre me ha impresionado ver cuánta gente viaja hasta allí. Arthur Clarke tiene un libro de invitados en donde firman quienes van a visitarle. Me impresionó ver en su libro personas como Harrison Ford, astronautas, actores, cantantes, escritores de ciencia ficción o periodistas. Todos han viajado hasta allí. Todos van y presentan sus respetos a este hombre en su casa, su pequeño oasis de gardenias y rosas de Sri Lanka. Clark ha vivido en Sri Lanka más de la mitad de su vida, pero hasta 1970 no logró la ciudadanía. En sus primeros días en Colombo, antes de ser un escritor de fama de los que reciben anticipos de $1 millón, la dependencia de Clark de su trabajo como escritor freelance suponía una ausencia de ingresos estables. Y para asentar su situación económica, puso junto a un socio un negocio de submarinismo. Un filón en potencia que satisfacía también su amor por el Océano Índico, la razón por la que, según él mismo afirma, vino a Sri Lanka. And people are often surprised that I'm interested in diving, in underwater exploration, which is what brought me to Ceylon as it was then, back in 1956. And the reason is simple. I realized when the scuba equipment was invented, that I could experience something very close to weightlessness in the sea, something which was also one of the characteristics of space flight, even though no one had really experienced it at that time. So I got diving gear and started
diving around and exploring the ocean and getting more and more fascinated by it, and ended up here. And of course, all the astronauts now use scuba as part of their training. Embark on your own cover story on National Geographic Journeys with G Adventures. Step into a legacy of exploration and fill your pages with the wonders of the world. Your next chapter starts here. Book Creces donde te dan 500 euros por traer tu nómina. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco a banco. Puede verse cómo en este paraíso tropical, alejado de las preocupaciones, teoremas y prejuicios de la sociedad occidental, céntricas ideas, las elabora y por fin culmina algo que es una joya, el centro de una nueva invención o un nuevo modo de mirar al universo en el que nadie anteriormente había pensado. La audacia de la imaginación de Clarke se evidencia en una de las ideas principales de su 3001, el llamado ascensor espacial, un medio de transporte completamente nuevo. Un cordón umbilical que enlace permanentemente una estación orbital y el ecuador. The space elevator is a fantastic concept, but in fact it's quite practical. The idea is this: the stationary satellite stays fixed over the same spot on the equator. So in theory, at least, you could lower a cable from the satellite to the Earth, and you could run payloads up and down that cable, and in fact, build an elevator. Any material, and normal material, steel, will hang only a few miles before it snaps. Now, a really extraordinary thing has happened in the last decade. A new form was discovered, the C60, carbon-60 atoms arranged in a soccer ball. It's the strongest material that could ever exist. And in fact, the discoverers who got the Nobel Prize said that it would make the space elevator possible. Clarke ha dicho que fue en Sri Lanka, a 10.000 kilómetros de su tierra natal, donde por primera vez se sintió en casa. Dejó atrás la Inglaterra de los 50 y su niñez en la rural Somerset. We're an old post office family. My mother was a post office telegraphist, and she could still read and send Morse at quite an old age. And father was also a post office engineer, and my aunt ran the local post office. And so, you know, it was in my blood, and that just had something to do with my later involvement in communications on a slightly more sophisticated level than the Morse key. En su estudio había toda clase de extraños y fascinantes aparatos que nos había dado un tío nuestro, ingeniero. Tenía un viejo sistema telefónico, micrófonos, baterías. Por supuesto, él aprendió a manejarlos. Los desmontaba y averiguaba qué había en su interior. Y aquel fue su inicio en las comunicaciones. I was born in Minehead, quarter of a mile of the sea, and the sea has had a great influence on me. And then I moved inland to Taunton, to the family farm, cycling every day to Taunton, back and forth, about 6 miles, which is pretty good exercise. And there I didn't help much on the farm, I'm afraid. I was too busy reading science fiction magazines. Hubo algo que lo impulsó a escribir. De estudiante iba a W.H. Smith's y se compraba revistas de ficción traídas de los Estados Unidos. Leía aquellas historias con avidez y siempre les encontraba algún fallo. A menudo escribía preguntando por qué no se había hecho de tal o cual manera.
Y un día le escribieron diciendo, si crees que puedes hacerlo mejor, hazlo. I never imagined I could make a living by writing. I regarded writing as, it was fun. I was an amateur writer. Most of my publications were in amateur magazines, not even printed magazines, but churned out in the old mimeograph machines. You get them covered with ink and cutting stencils. Oh, talk about changes of technology. En su larga carrera de escritor, Clarke ha publicado más de 80 libros con grandes éxitos como Expedición a la Tierra o El fin de la niñez, llegando a ser el escritor de ciencia ficción más leído en el mundo. I wish I could sign with both hands. Practice that. Well, I'm glad to be back at this convention, which I already think is one of the best I've ever attended. And although I swore I'd never return to England in the winter, I'm glad to be back. Science fiction has so many opportunities that there's a danger, of course, that you may run wild in all directions. But I can't understand any intelligent person not enjoying science fiction. In fact, if anyone doesn't enjoy science fiction, says they don't like it, don't understand it, there is something wrong with them. Y Clarke ha recibido recientemente el mejor de los galardones para un escritor de ciencia ficción. Su novela Cita con Rama se ha editado en CD-ROM con un protagonista inesperado. Okay, Miss Makeup. This is not my forte, but I'll learn. What I hope this sort of thing will do will educate people. It will realize, in the case of the drama series, the scope of the universe, the fact that we are probably not alone. It will teach them and stretch their minds. On guard. La ciencia ficción juega un papel muy importante. Abre las mentes de las personas, especialmente de los jóvenes, al descubrirnos la existencia potencial de alternativas. Pero no es solamente eso. Nos dice que nuestro modo de vida no es el único posible. Y ese es un mensaje extraordinariamente valioso. Invalid directory, that's funny. Of course, yes, yes. Es difícil encontrar un escritor de la actual generación, es decir, de unos 30 años, que sepa ver la ciencia con el mismo deleite y admiración con que lo hace Clarke. Yo creo que Arthur C. Clarke tiene probablemente en la comunidad científica la mejor reputación entre los escritores de ciencia ficción, porque trata de dar a su obra un máximo de base científica, algo muy raro entre los novelistas. Escribir haciendo énfasis en la rigurosa investigación de las posibilidades de la ciencia es lo que se llama ciencia ficción estricta. Hard science fiction is science fiction which is based on what we know or think we know about science, about the universe. Predomina un énfasis e interés en la descripción de la tecnología y su funcionamiento. Es especialmente creativo en las implicaciones del desarrollo de los teoremas científicos y su posible repercusión en las sociedades futuras. En sus tramas no hay mucho interés en la descripción de personajes o de las relaciones interpersonales. Aunque, como muchos autores de ciencia ficción, Clarke no es muy proclive a describir lo profundo e intrincado de los sentimientos y relaciones humanas, tiene un excepcional sentido de la relación del hombre con el cosmos. Él aporta un gran lirismo al tema del universo y los objetos inanimados. Lirismo que se hace evidente en el relato breve más famoso de Clarke, El Centinela, basado en la Luna, y semilla de la que nacería su 2001. Yes, that was a story called The Sentinel.
which was about the discovery of an artifact on the moon left there by some alien race as a kind of burglar alarm to alert the universe, you know, when we climbed out of the nursery. And this idea is now taken quite seriously. I mean, people think we should look for artifacts in the solar system. It's quite possible there may be things around, you know, that have been left here a few million years ago. Clarke escribió El Centinela en 1948 para un concurso de la BBC. No fue admitida, pero 2 décadas después, el relato del hallazgo de un objeto alienígena enterrado entre el polvo lunar fue desarrollado por Clarke junto al director Stanley Kubrick. Fue 2001 una odisea espacial. In this London suburb, space scientists, industrial designers, and conceptual artists from all over the world are gathering at the MGM studios. Clarke empezó a trabajar en el filme en 1964, escribiendo conjuntamente guión y novela, y actuando a sí mismo como asesor científico. They have been brought together to contribute their knowledge, their ideas, their visions, to advise and consult in the filming of Stanley Kubrick's 2001, A Space Odyssey. I remember how Stanley did contact me when I was working actually in Time Life, working on a book called Man in Space. And, you know, Stanley said, I want to make the proverbial good science fiction movie, implying that there hadn't been any up to that date. Visualmente es impresionante. Es difícil volver atrás y recrear el momento en el que apareció en pantalla. Fue impresionante y diferente a todo lo hecho hasta entonces. Es muy difícil explicar el efecto que causó en mí. Y me sentí en cierto modo como si me sacaran de la cuna y me transportaran a un universo en el que lo milagroso era posible. No había habido un filme igual antes ni lo ha habido después, pero ha influido en todas las películas y series televisivas posteriores. Igual que desde El Padrino no ha habido en su género película sin una u otra referencia a El Padrino, no ha habido película o serie de ciencia ficción que no esté en deuda en mayor o menor medida con 2001. Ha marcado la pauta en la visión del espacio. In a way, 2001 is timeless. It's sort of in a time warp of its own. It still stands up remarkably well. I was pleased to see that recently in the poll of film critics, they put it as one of the 10 greatest films of all time. And which, of course, is very, very flattering, very heartwarming. It's hardly dated at all, except, of course, for the actual date itself. Es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho, y una de las mejores películas que se han hecho. No es justo encuadrarla en un género. Es una película de ideas, no es un filme comercial. Por eso es tan sorprendente que haya generado millones de dólares. This is the screenplay of the movie 2001, A Space Odyssey, which Stanley Kubrick and I have been working on for the last 2 years. It's a space odyssey because we want to show the opening days of the exploration of the solar system, not just the moon, which will be old hat by the year 2001. In fact, the story really begins on the moon and takes off from there. We want to go right out to the giant planets beyond Mars. Soy Juan de Dios Orozco, fundador de la Escuela de Lujo, y quiero situarte como profesional en el top 1% de oportunidades del sector del ultralujo. Regístrate al próximo evento digital gratuito y descubre cómo dominar el protocolo para las altas ascensiones, generar excelencia en el servicio y cómo tener acceso a oportunidades únicas que van a impulsar tu carrera profesional como ninguna otra industria lo haría. Te compartiré historias reales de quienes ya han superado esos Dada la dimensión cósmico-literaria del filme, Clarke y Kubrick estaban resueltos a darle una base científica real. Se esforzaron en dar una visión veraz del universo, más allá del fino velo protector de la atmósfera terrestre. Antes de 2001, las de ciencia ficción eran películas de serie B. Eran películas de entretenimiento.
Sin embargo, 2001 se basaba en los conocimientos científicos. Era una proyección hacia el futuro, al año 2001. Por eso fue considerada una película de hechos científicos, no de ciencia ficción. La mayoría de las películas de ciencia ficción pisotean o ignoran la ciencia. No les importa la ciencia. Sin embargo, Kubrick y Clarke sumaron la ciencia a su arte. Consultaron con científicos, con la NASA, etcétera, para que todo fuera correcto. Two of these men, space scientists Fred Ordway and Harry Lange, formerly of the National Aeronautics and Space Administration, and both active in space vehicle construction, are Stanley Kubrick's principal astronautic advisors. Mi experiencia en la NASA supuso un 1% de mi trabajo en la película 2001. Stanley me dijo, podemos conseguir mejores ilustradores que tú en Nueva York por 10 centavos la docena. Están sin trabajo, pero no tienen tus conocimientos y tu capacidad para diseñar vehículos espaciales interplanetarios. Por los conocimientos que yo tenía. This is the helmet I've designed that will be worn in the film by the 6 astronauts that will go onto the moon base. Debía tener cuidado porque cuando estuve en la NASA, todo se consideraba alto secreto. Por aquel entonces estábamos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Tenía que ser prudente. Así que no incluí nada esencial en los diseños. The details are what matter, even if you're not aware of them at the time. We worked together and brainstormed and developed ideas and threw away, most of them, and another thing eventually evolved over a period of almost 4 years. Todos los aspectos de la producción tenían que superar la prueba del realismo científico. Para simular el ambiente de baja gravedad de una estación espacial rotatoria, Kubrick encargó uno de los sets más innovadores de la historia del cine, un enorme tambor centrífugo, en donde el actor Gary Lockwood rodó la mayor parte de sus escenas. Yo diría que fue uno de los puntos culminantes de mi carrera. No fue el mejor papel que haya hecho, pero sí con el que más disfruté. 2001 se elaboró con un montón de gente muy brillante. Nunca había visto nada igual. Creo que el enorme tambor centrífugo en el que yo vivía en la película era una impresionante obra de arte. Para el rodaje me ataban con un arnés y hacían girar el tambor. Y yo, allí colgado, trataba de mantener la calma. Imagínense, colgado, cabeza abajo. Y la primera vez que me pusieron allí, cogí un tenedor, pinché la comida y salió disparada. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Pero Hal, el ordenador de la nave que tenía mente propia, fue la auténtica estrella de 2001. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Supongo que hay infinidad de artículos eruditos sobre ordenadores inteligentes u ordenadores que puedan interactuar directamente con las personas. Pero la creación de HAL como ente de ficción fue un logro. Aunó los conocimientos especializados y nos dio una noción muy visceral de lo que supondría un ordenador con la inteligencia de un humano. En este vídeo te voy a enseñar en solo unos minutos a generar 100 euros desde tu móvil invirtiendo de una forma. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. So to think Tener una visión tan adelantada como para imaginar un ordenador capaz de utilizar el lenguaje, razonar, incluso intrigar. Un ordenador capaz de enfrentarse a dilemas éticos era muy precoz para 1968. Y aún así, muchas ramas de la inteligencia artificial se mueven justo en esa dirección. I don't think anybody doubts that artificial intelligence of all sorts of levels, including much higher levels than ours, will be achieved.
But artificial consciousness, that's the interesting question. I mean, and I've suggested the first time that a computer cracks a really original joke, we know that consciousness has arrived. La inteligencia artificial era solo uno de los elementos del gran tema filosófico de 2001. On the human side, we are concerned with nothing less than man's place in the universe and his possible position in the pecking order of cosmic intelligence. No era un potencial éxito taquillero, pero convencieron a la Metro para que aportara varios millones de dólares, posibilitando que Clark y Kubrick llevaran adelante su creativo proyecto. Es una de esas cosas que nunca se habrían hecho de haber tenido que ser aprobadas por un ejecutivo de producción. No había quien explicara su guión. No podías presentar la película. No podías decir, la película trata de esto. Y esperar oír. Estupendo, tengan un cheque, háganla. Es una película que inspira a la gente, hace meditar y reflexionar, nos da grandes ideas, pero no exige que esas ideas sean las mismas que las suyas. El tema central de la película era un recorrido por la evolución de la humanidad. Desde el primate hasta más allá de la inteligencia artificial. Pero inicialmente, 2001 dejó perplejo al público. It did contain all sorts of subtleties, and a lot of people were baffled at the first viewing. In fact, the initial reaction to the film was very strange. I mean, it was disastrous in many ways. Recuerdo que la noche del estreno tenía una butaca de platea alta. Después del intermedio, mi acompañante y yo nos sentamos cómodamente en el patio de butacas porque mucha gente se había marchado. Entre ellos Rod Hudson, que se iba indignado por el pasillo diciendo, ¿puede decirme alguien de qué demonios va esto? La estrenamos en Washington, la estrenamos en Nueva York. Los críticos nos fulminaron, no le gustó a nadie. One MGM executive after the first screening said, well, that's the end of Stanley Kubrick. And within 8 o 10 días después, la gente se agolpaba en las calles para verla. I have an electronic mutiny on my hands. It just says ready, you see, and it's really okay, but when I press the and it changes to try to get going, nothing happens. Ah. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. And it was good. El éxito del filme hizo rico a Clark, que además ganó lectores en todo el mundo. Continuó produciendo novelas y guiones, incluyendo 2 continuaciones de 2001. Pero el año pasado, con la reaparición de una enfermedad debilitante relacionada con la polio, completó el cuarteto con la comprometida 3001. It's very complicated, and other people's illnesses I know are very boring, but what I've got now is this newly invented disease, post-audio syndrome, which very few people ever got before because no one lived long enough to get it. In fact, I even think that it's a definite advantage to a writer not to be too mobile, and I don't have all the excuses of running around that I used to have. But luckily, it hasn't interfered too much in my table tennis, as some of your crews discovered. Creo que Clark, en cierto modo, se burla de su cuerpo. Y aunque camina con un bastón, aunque cojea y necesita ayuda para levantarse de su escritorio, su cerebro parece cerrado en un contenedor hermético en el que no envejece. Es como si su cerebro fuera una máquina del tiempo, situada en una era en que las personas sentían curiosidad y fascinación por todo lo relativo al universo.
I fitted a small TV black and white camera onto my telescope instead of the normal eyepiece. And I can sit here in my office and look at the image on the TV screen. And with a couple of levers, I can fly over the face of the moon as though I'm in a spaceship. So when I'm too old and full to get to the telescope, I can still sit here and enjoy the lunar landscapes. See, as you approach the line of sunrise, so the scenery becomes more dramatic as the Apennines, Sea of Rains, the Mare Imbrium. You move a little now, coming up there. There's Plato there on the bottom right, and that pyramid just below it is Pico, where the final scene of 3001 takes place. ¿Qué tienes ahí, Eli? ¿Qué haces? Ay, mira, pues estoy actualizando mi cuaderno de avistamiento de aves. ¿Y qué aves ves? Pues mira, Well, I feel I already have been to the moon in many ways, and it might even be an anticlimax. So I'm sure that if a flying saucer landed outside right now and said, we'll take you to the moon, I'd go right away. But honestly, I'd rather go to Mars. That's where the action is. En 1969, en plena popularidad de 2001, y con su creciente fama de comunicador con gran imaginación científica, Clark era el candidato ideal para colaborar en las retransmisiones de los alunizajes para la televisión norteamericana. Well, for thousands of years now, it's been man's dream to walk on the moon. Right now, after seeing it happen, knowing that it happened, it still seems like a dream. Arthur, you've been dreaming of this moment long before many of us did. What was your feeling when we saw this thing happen today? Time just stopped for me, and I think it stopped for everybody. It was just a hole in history, you know, and the whole world's everything. My heart stopped, breathing stopped. Well, it's all the realization of my dreams and hopes, you know, the idea of seeing men walk on the moon and meeting. I've met most of the men who have walked on the moon. I've also met Gagarin and Alexei Leonov. I've met many of the cosmonauts as well as the astronauts. There's something which I never dreamed would happen in my lifetime. When I wrote my first novel about space travel, Pleasure to Space, in '48, I did optimistically put the first lunar landing in 1978. But I never really believed it would be so soon. And of course, it was almost 10 years earlier. Welcome to Cyberfest. And welcome to people watching and listening all over the world on the World Wide Web, including Mr. Arthur C. Clarke in Sri Lanka, who will be joining us later by the miracle not only of the internet, but also of the communication satellites that he was the first to propose. La heterodoxa pero influyente carrera de Clarke como escritor fue reconocida oficialmente en Estados Unidos a principios de este año, cuando científicos, celebridades y seguidores de todo el mundo rindieron homenaje a este pensador de altas miras y a su nueva obra 3001. Let me introduce live from Sri Lanka, Mr. Arthur C. Clarke. Very nice. Okay. Can you hear me okay? Yes, we can. Okay. Well, I'm delighted to have a chance of talking to you from Colombo. We have a question now from Gary Lockwood, one of the stars of the film. Hello, Arthur. Long time no see. Lovely to hear from you, and you're glad to know, of course, I revived you in 3001. Como en muchas de mis películas, fallezco.
Lo que sucede en 2001 es que el ordenador HAL se vuelve paranoico. Yo provoco su paranoia. Él me mata y lanza mi cuerpo al espacio. En 3001, Clark revive al astronauta Frank Poole, que fue atacado por el pérfido ordenador HAL 1000 años antes y era visto por última vez vagando por el espacio, sin suministro de aire y presumiblemente muerto. In 2001, you see Frank Poole spinning off into space to the far reaches of the universe, and that you think is the end of Frank Poole. But I realize, that it might not be if he's deep frozen in 1,000 years' time and someone picks him up again and brings him back, he could be revived. I think this is quite possible. En 3001, me parece extraordinario el hecho de que su autor, que ronda los 80 años, sea tan ingenioso, creativo y avanzado como lo era 30 años atrás. Frank Poole recibe un curso intensivo sobre miles de historia mediante lo que quizás sea la predicción más espectacular de Clark, el casco cerebral, un dispositivo que nos permitirá aprovechar al máximo el potencial del cerebro e introducir conocimientos directamente al córtex cerebral. En el mundo de Pepe, los problemas te los solucionan personas tan majas como tú. Nada de robots ni máquinas. Y para supertarifas que parecen de otro mundo, esta por 30 euros. Infórmate gratis en el 1706 Pepefon. ¿Semanas buscando un coche reacondicionado? Se acabó. Gracias a Autogiro, comprar un coche es por fin fácil. Seleccionamos cuidadosamente cada coche y simplemente lo recoges cerca de tu casa o te lo entregamos. Por fin, comprar un coche es divertido. Encuentra ahora el coche de tus sueños en Autogiro. Well, the idea of the brain cap, I think, is quite reasonable. I imagine you'd have to have a helmet of some kind, closely fitting, and I suspect you'd have to put nanoprobes through the skull, which would be quite painless. It'd be so fine. Por terrorífico que pueda parecer, yo creo que en efecto veremos algún tipo de estimulación electrónica del cerebro, probablemente creada por la medicina en principio y desarrollada después. La idea del casco cerebral y la introducción de diversas experiencias o archivos de información no están fuera del reino de lo posible. We're already experimenting with reading, the neural currents in the brain, and in principle, one could have inputs and outputs as to an ordinary computer. And then the possibilities, of course, are enormous. Electrotelepathy, instant skills, plug in your instant tennis or karate or French or whatever, but there might only be temporary skills. When you're taking the plug out, you'll be no good anymore. Creo que en 3001 vemos al auténtico y genuino Clark, desbordante de grandes ideas, fascinantes conceptos técnicos de enorme interés, ideas claras y contundentes, pero esta vez no tiene la oscuridad de la mano de Kubrick. En su obra hay optimismo. Y proviene, en mi opinión, de su creencia en que al fin hay más. En los 90, eso puede resultar algo más difícil de creer. Quizá la verdadera sorpresa de 3001 sea que Clark mantiene una fe religiosa en los avances científicos, aun cuando en este final del siglo XX cada vez son menos los convencidos de que la tecnología pueda ofrecer soluciones inmediatas a los problemas del próximo milenio. Creo que tiene una fuerte creencia en una bondad subyacente que mueve el universo.
Clarke es un gran optimista, por alguna peculiar razón, y lo refleja en su obra, con su lirismo, con su convencimiento de que la gente, en su interior, es esencialmente buena. My writing is almost always optimistic. There's a lot of, I think, cyberpunk out there, you know, these horrible futures you wouldn't want to live in. Unpleasant, violent futures are much more dramatic. But I feel that if you are optimistic, you have a chance of creating a self-fulfilling prophecy.